Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En repetidas ocasiones, el presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que la mejor garantía que puede tener la población colombiana y las víctimas sobre una terminación definitiva del conflicto es un proceso integral de paz que incluya tanto a las FARC como al ELN. Sin embargo, a juzgar por los recientes hechos de violencia perpetrados por estas dos agrupaciones terroristas, hay dudas si Colombia está preparada para afrontar en este momento un nuevo diálogo. Hemos decidido, junto con el Ejército de Liberación Nacional, dar a conocer al país la fase exploratoria de conversaciones que está en marcha desde enero de este año. Hace 10 meses, estas fueron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en las que anunciaba que desde enero del año 2014 se adelantaban diálogos exploratorios con el grupo terrorista ELN que opera en Colombia. En ese entonces, Santos, quien era candidato para la reelección, dejó claro que el proceso sería integral, es decir, uno que incluya tanto a las FARC como al ELN. El proceso para poner fin al conflicto también es solo uno. No puede haber dos modelos de dejación de armas, no puede haber dos procesos de refrendación, no puede haber dos ejercicios diferentes de esclarecimiento de la verdad. Meses después, y ante el aumento de las hostilidades por parte de la agrupación criminal, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que intensificaría operaciones militares en contra del ELN porque, según él, la agrupación criminal no había entrado en sintonía con la búsqueda de la paz. Vamos a intensificar nuestras operaciones militares y de policía en su contra. Lo espero. Yo espero de verdad que al ELN no lo deje el tren de la paz. Sin embargo, un mes después, el pasado 24 de abril, la agencia de noticias británica Reuters reveló un video en el que alias Gavino aseguraba que la instalación de una mesa de negociaciones estaba cerca, pues según él, la agenda ya estaba adelantada. Marchan con regularidad los encuentros y hemos dicho que vamos aproximadamente en un 80% de avanzados en la agenda, es decir, hay un 80% de acuerdos. La fase exploratoria de los eventuales diálogos de paz se ha llevado a cabo en total hermetismo. Durante el último año ha sido un secreto el escenario de dichos acercamientos. Sin embargo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló en agosto del 2014 a un canal regional colombiano que su país recibió durante 2 semanas a delegaciones del gobierno colombiano y del ELN. Ya había habido conversaciones previas, ¿no? En el mes, no recuerdo exactamente, mayo probablemente, abril, ya hubo reuniones de representantes del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia en territorio ecuatoriano. El gobierno de Juan Manuel Santos adelanta una fase exploratoria con la segunda estructura armada ilegal más peligrosa de Colombia, que según el ministro de Defensa cuenta con alrededor de 1.500 hombres y está presente en 5 departamentos de Colombia. Según la Fundación País Libre, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2014, el ELN secuestró a 51 personas, siendo el segundo grupo delincuencial con más delitos de este tipo. Además, según la Dirección contra Minas Antipersonal de la Presidencia de Colombia, desde 1999 hasta marzo de 2015 se registraron un total de 11.097 víctimas de este tipo de artefactos explosivos, siendo el ELN junto con las FARC los principales responsables. Regresamos a Bogotá, Colombia, con Alejo Vargas, analista político, columnista y también hace parte de la comisión facilitadora que desde la sociedad civil apoya estos diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización criminal ELN. Alejo Vargas, después de 16 meses, ¿usted por qué cree que no han podido ponerse de acuerdo el gobierno y el ELN? Hace pocos días, alias Gavino, el máximo cabecilla del ELN, aseguró que solo falta un 20% por negociar. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, que cada guerrilla de estas tiene su especificidad
Y obviamente el hecho de que ya haya una mesa en curso con las FARC, me parece que llevaría al ELN a tratar de ser mucho más específicos en qué es lo que, por ejemplo, en temas como víctimas o participación de la sociedad, lo que ellos aspiran que se trate en la mesa, lo cual me parece que obliga a las dos delegaciones quizás a tener una mayor finura en la precisión de los acuerdos. Y segundo, también creo que es un tema en que ha habido demasiado espaciamiento entre las reuniones. Me parece que debería haber una mecánica mucho más seguida de reuniones, y eso probablemente es lo que explica los 15 o 18 meses, yo no sé exactamente, porque como no sabemos cuándo fue la primera, pero sin duda yo creo que ya es hora de que el país conozca que efectivamente llegaron a un acuerdo sobre la agenda, sobre una hoja de ruta, y que eso que hoy día es reservado lo empezamos a ver de manera pública y que incluso podamos todos los colombianos opinar más claramente sobre lo que se pretende negociar o discutir con el Ejército de Liberación Nacional. Este acuerdo que abriría las puertas al proceso de paz con el ELN, ¿tendría alguna diferencia con el que se está adelantando actualmente con las FARC? ¿Tendrá diferencias quizás, como por ejemplo, habrá una exigencia de cese al fuego unilateral desde el comienzo? ¿O cree usted que esas conversaciones o eventuales conversaciones con el ELN se llevarán a cabo en medio de ataques terroristas? Pues yo creo que el que haya un cese unilateral evidentemente va a ser algo que va a depender del ELN, porque eso no puede ser, hasta donde se conoce, un requisito que el gobierno haya puesto. Hay en la entrevista que dio a Reuters el comandante del ELN, Gavino, algunas propuestas allí que parecen esperanzadoras. Ellos desde ya dicen que podrían colaborar en temas como desminado, que serían temas que apuntarían a desescalamiento del conflicto. Pero en principio yo diría que la mesa puede tener en términos formales y de protocolos similitud con lo que vimos en el caso de las FARC, pero probablemente las dinámicas y lo que se pueda derivar de allí puede tener ritmos distintos, de repente más rápidos, pero con otras variantes, diría yo. Señor Alejo, permítame, voy con León Valencia, que también nos está acompañando hasta ahora desde la ciudad de Cali. León, también hay otra pregunta que renace en medio de la prudencia y el secretismo con el cual se están llevando esas conversaciones preliminares. Dentro de estas conversaciones se está hablando únicamente de las condiciones que tendrá esa hoja de ruta para eventualmente negociar un proceso de paz, ¿o cree usted que ya se está hablando de temas de fondo dentro de esta negociación que ha venido adelantando en los últimos 14, 15 meses el gobierno colombiano con el ELN? Pues yo creo que están discutiendo los puntos de la agenda, la metodología, el país donde van a negociar, los acompañantes internacionales que van a estar ahí al lado de las dos delegaciones y aspectos logísticos de esa negociación. Creo que eso es lo que se está discutiendo y por eso pues a mí me extraña, me preocupa toda la demora para estas cosas de carpintería definirlas. Entre otras cosas porque de verdad que yo le digo al ELN que esta es una oportunidad para ellos impresionante, porque ellos en este momento tienen como punto de partida lo que ha negociado las FARC, porque ellos están en los mismos territorios que las FARC. Entonces le toca de alguna manera lo que ha negociado las FARC en La Habana, es ya parte de su ganancia, de su negociación. Y además el gobierno colombiano, por supuesto, tendrá que conceder algo más al ELN distinto a lo que ha negociado en La Habana. En La Habana está el tema agrario, ya hay unas líneas sobre inclusión política, hay unas líneas sobre cultivos ilícitos y tratamiento de los campesinos cocaleros, hay unas cosas que favorecen las zonas donde están estas guerrillas, y con el ELN pues además habrá en la agenda seguramente ese énfasis que ellos hacen en la participación ciudadana. Siempre el ELN ha reivindicado que en la mesa se discutan temas
de las industrias extractivas, la minería, el petróleo, y quizás eso esté de alguna manera en la mesa, de manera que es algo muy especial, una guerrilla que es más pequeña sin duda que las FARC, con una historia igual, una historia larga como la de las FARC, pero al fin y al cabo más pequeña en este momento, con menos capacidad de fuego, tiene más posibilidades que las mismas FARC, porque recoge lo que ha negociado las FARC y tiene puntos de agenda nuevos para discutirlos y para reivindicarlos. Entonces ahí es donde yo digo que el ELN pierde una oportunidad de saltar rápido a la negociación y avanzar en ese proceso, y que debería hacerlo. Salud Hernández, ¿cuál es su opinión? Hay dos mesas negociando al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, desde su opinión, si con las FARC se negocia un punto y luego el ELN quizás no está de acuerdo con ese punto? Sí, de hecho, y León Valencia lo conoce muy bien, hay diferencias. Por ejemplo, las FARC, es que es un poco complicado para que no esté, pero las FARC quieren las zonas de reserva campesina, es decir, regiones que de alguna manera queden con una cierta autonomía bajo su mando, pero en esas mismas regiones que han pedido las FARC, el ELN también las quiere, pero entonces ellos le llaman zona de reserva forestal y son diferentes y tienen matices distintos, y en esos matices el ELN puede estar años con los matices. No hay una agenda única. No, pero mira, si al final es que es mucho más sencillo, si todo se reduce a lo mismo, no quieren pasar un día en la cárcel por sus graves crímenes, por los crímenes de lesa humanidad que han cometido las dos organizaciones terroristas. A eso se reduce todo. Es decir, no queremos, no vamos a dar nada, hasta el último día no vamos a dejar de matar, no vamos a dejar de extorsionar, no vamos a dejar de presionar con las armas, que es lo que sabemos hacer, y a cambio, si ustedes quieren que nosotros dejemos las armas a un lado, porque el ELN ya ha advertido que no las va a entregar, como han advertido las FARC, si quieren que las dejemos a un lado, nosotros lo que le pedimos a cambio es que vamos a hacer política y no vamos a pasar un solo día por la cárcel, ni un solo día. Entonces, al final, todo se reduce a lo mismo, es como todos los caminos conducen a Roma. Todo lo demás es parafernalia, todo lo demás son juegos florales, que demoran muchos años, porque no quieren reconocerse como victimarios, no quieren reconocerse como criminales, como una organización que han cometido un error. Ellos son unas víctimas que sean obligadas a tomar las armas para trabajar por el pueblo. Entonces, al final, León Valencia lo sabe muy bien. Todo es bla, 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 porque al final se reduce a denos 0 días de cárcel, denos la posibilidad de pasar a política y aparte de otras 20.000 reivindicaciones campesinas, pero obviamente sí va a haber desencuentros entre la FARC y el ELN porque tienen algunas ideas. Digamos que para que la gente lo entienda claro, es como decir entre los que eran prosoviéticos y los que eran pro-chinos. Pero esos a veces pero diferencias son diferencias. No, pero es que no se podían ni entender jamás. La izquierda son 5 y son 5 tendencias. Entonces, para que se hagan una idea ellos, ¿saben? La gente que conoce como a los movimientos de izquierda. Entonces, esas son las diferencias. Salud, pues precisamente cuando regresemos de comerciales vamos a estar analizando esas últimas declaraciones que entregó alias Gavino hace pocos días. Debo despedir antes a León Valencia, quien nos puede acompañar solo hasta este momento, tiene más ocupaciones. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, le agradezco que nos haya acompañado. Con mucho gusto, Jefferson. Es una de las voces que siempre invitamos para analizar estos temas que tienen que ver con los procesos de paz que adelanta el gobierno colombiano, tanto con el ELN como con el grupo terrorista de las FARC. Una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.